Esta nos van a permitir conferencia hacer comenzará a grabarse. ese tratamiento se puede llevar a cabo en muchas ocasiones de manera sencilla, porque nos permite hacer una visión completa de las estructuras que queremos visualizar. En estos casos, pues vemos en el video que tiene ustedes a su mano izquierda, cómo la sinovial puede estar presente de un proceso inflamatorio normal, una sinovial adecuada en un procedimiento artroscópico, y en el de abajo a la derecha podemos ver cómo ya hay un tejido muy organizado, un proceso inflamatorio de la sinovial importante, incluso estas digitaciones que se ven muy claramente en las estructuras. Durante la artroscopía podemos revisar las estructuras ligamentarias, ver su integridad, ver sus capacidades de resistencia, y finalmente pues hacer una sinovectomía primero con un rasurador y posteriormente de manera térmica. Esto ayuda a que las estructuras puedan tener mejores capacidades de mantenimiento y ayudar a los tratamientos reumatológicos a tener una función. Cuando hacemos una sinovectomía, básicamente la técnica nos dicta hacer una resección del mayor tejido sinovial que podamos. Este tejido sinovial en muchas de las ocasiones sangra, por eso se prefiere utilizar con técnica de isquemia. Entonces se puede hacer o no con isquemia, eso ya depende de la necesidad del cirujano. Se necesita un buen drenaje de las articulaciones, poner siempre agujas que nos ayuden a que estas articulaciones puedan ser visibles. Una vez al terminar todo el proceso sinovial, tratar de quitar todo el tejido que se necesite de estas digitaciones intraarticulares, resecarlas por completo, y finalmente cuando haya sangrado, cuando haya tejido que nos quede pendiente, con las radiofrecuencias se pueden hacer todos estos tratamientos y terminar una sinovectomía completa. Estas articulaciones requieren de la resección de este tejido para poder responder también a los tratamientos reumatológicos y tener mejores resultados. Como vemos aquí en el video, pues la cuestión térmica pues nos va a ayudar a terminar todo este tejido que no pudimos resecar con el rasurador, y poder incluso a veces realizar tensión de los ligamentos también, aunque eso ya es un tratamiento un poquito más controvertido. Cuando estamos en una metacarpofalángica, al entrar es muy difícil ubicarnos, porque es básicamente tejido inflamatorio lo que tenemos dentro de la articulación. Entonces, las primeras etapas de la cirugía es ubicarnos bien en los portales, tratar de identificar estructuras de las más funcionales, y a partir de ahí empezar a hacer toda la resección de ese tejido sinovial y poder hacernos espacio para poder trabajar. Siempre no desesperarnos, tener una conciencia plena de que el sangrado y todo lo que se pueda realizar en la cirugía tiene que ser técnicamente correcto y adecuado para poder tener resultados más adelante de una manera más funcional. Una vez que ya realizamos estos procedimientos, el número de abordajes que se pueden hacer en las diferentes articulaciones pueden ser importantes. Aquí vemos imágenes clínicas de un postoperatorio inmediato, en donde estamos viendo los abordajes que se le hicieron a las metacarpofalángicas y a la mediocarpal y a la radiocarpal, y finalmente pues todos los procesos que se van a dar en el proceso de cicatrización. La ventaja de hacer un tratamiento artroscópico y con una mínima invasión es que el paciente puede iniciar su movilización temprana, puede disminuir con esto muchos riesgos de rigidez articular, de disminución del proceso inflamatorio, ayudar a la adecuada circulación vascular, y con esto tener resultados tan buenos como los que vemos en las imágenes clínicas, ¿no? Con una movilidad prácticamente completa. Esta paciente en específico, ustedes ven, aunque se vea un aumento de volumen en las articulaciones, pues tiene todavía un proceso inflamatorio controlado. Esto, en el postoperatorio inmediato, los pacientes pueden regresar a sus actividades de la vida diaria prácticamente a las primeras 2 semanas, y lo que sí es importante es que también después pueden llegar a necesitar cirugías secundarias, ya sea para la corrección de extensores o para las alineaciones, que en muchos de los casos van a estar relacionados con la pérdida de la función extensora y la mano en ráfaga cubital. Entonces, los resultados comparativos, si nosotros vemos en pacientes donde no se dan tratamiento de sinovectomía y los que sí se dan, clínicamente sí son importantes. Ya se han hecho varios estudios para tener los resultados si son significativos o no. Entonces, como conclusión de esta charla y esperando preguntas de parte suya, los procedimientos es un procedimiento factible, es un procedimiento que se puede llevar en los lugares, sobre todo de centros de referencia, con equipo adecuado. A mayor comunicación se tiene que tener con los médicos que ven al paciente de primera instancia, como son los reumatólogos. Lo recomendable es que se vean estos pacientes por lo menos después de 1 año de haber tenido tratamiento reumatológico, y de preferencia con un control de ese proceso inflamatorio lo mejor posible, ¿no? Y sobre todo esperar tener
en etapas iniciales. La disminución del dolor articular y la función es lo que nosotros buscamos con esta cirugía, y la modificación del curso habitual de la enfermedad, pues eso ya será una cuestión secundaria o una ganancia a largo plazo para este paciente que tiene este tejido inflamatorio de manera crónica. Entonces, agradezco su atención. Si hay alguna pregunta, algún comentario, no sé si vayan a hacer en este momento o vayan a hacer más adelante, para servirles. Por problemas personales que no ha podido resolver, tuvo una calamidad, no va a presentarse el día de hoy. Lamentablemente no vamos a poder escuchar su plática y no hay volumen en Quito. No se escucha, dice el doctor Niso. Ahora bajo mi volumen. ¿Lo apago el volumen? Ok. Ahora sí, audio Quito, México, Argentina. ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, estamos bien. Okay. Doctor Hernández, muchísimas gracias. Como les decía, doctor Hernández, acompáñenos un momento más, porque usted, el doctor Hidalgo y el doctor Niso al final van a contestar unas preguntas de los asistentes. También quería disculpar al doctor Fidel Cayón, quien tuvo una calamidad, algo personal que no pudo resolver para poder compartir con nosotros esta noche. Realmente su tema es muy interesante, pero ya tendremos otra oportunidad en la que él pueda compartir su experiencia con la técnica de anestesia sin torniquete y con paciente despierto del doctor Lalonde. Doctor Álvarez, le doy paso a la moderación. Es usted el moderador. Buenas noches para los invitados especiales. Un saludo de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología y del actual presidente del capítulo de cirugía de mano, doctor Álvarez, que me presento con ustedes. Estamos conectados desde el auditorio, desde el staff médico del Hospital Militar de Quito, con nuestros alumnos y algunos invitados interesados en estas charlas muy importantes. Así especial a Eduardo Hernández, de Vilma Venezuela, nuestra gran cirujana de mano de Guayaquil. Fernando Hidalgo Cisneros está con nosotros, Gustavo Niso de Argentina, entiendo. Bienvenidos, un saludo y un aplauso para todos. Nos gustaría, una vez que la doctora Vilma nos ponga su charla sobre la liberación del túnel carpiano endoscópico, tal vez realizar un par de preguntas del auditorio o intercambiar alguna experiencia con los dos primeros exponentes, de tal manera que, doctora Vilma, le damos el paso a usted y lo escuchamos atentamente su conferencia desde acá del Hospital Militar de Quito. Muchas gracias, doctor Álvarez. Realmente mi conferencia es una pequeña introducción a lo que es la liberación endoscópica del túnel carpiano. Hoy vamos a escuchar la experiencia del doctor Niso, que nos parece muy importante, así que daré inicio y compartiré mi charla. ¿Puede dar? Compartir, listo. Adelante, doctora. Ok. Dejar ocultar. Bueno. Bueno, voy a hablarles brevemente, voy a ser muy breve por tema de tiempo, voy a hablar de la liberación endoscópica del túnel carpiano.
Como introducción, es una de las neuropatías compresivas más común. Esta afecta aproximadamente al 1% más de la población en general. De este 1% en general, 5% son trabajadores, sobre todo los que tienen mucho más uso para sus actividades laborales de su mano y de su muñeca. El nervio mediano se va a comprimir a través de su paso por el túnel del carpo. Este túnel del carpo va a tener un piso óseo y un techo que va a ser el ligamento transverso del carpo, el retináculo flexor. Este de aquí va a ir desde el lado cubital, insertado desde el pisiforme y el ganchoso, hacia el lado radial, en el tubérculo de escafoides y del trapecio. Este va a ir acompañado tanto de los 4 tendones flexores superficiales y profundos y el flexor pollicis longus. Ya desde la década de los 80, estos 3 autores, Chow, Okutsu y Age, preconizaban el uso de la cirugía endoscópica. Esta técnica realmente ha sido a la actualidad muy aceptada, pero aún existe la técnica de liberación abierta y mínimamente invasiva. Así tenemos que se indica una liberación endoscópica del túnel carpiano o abierta o mínimamente invasiva cuando la sintomatología aún persiste después de haber realizado el tratamiento conservador con férulas de la muñeca en posición neutra. No deberíamos utilizar las férulas prefabricadas porque esas traen una angulación de 30 grados de extensión de la muñeca. Cuando ya se ha realizado terapia y cuando se ha realizado infiltraciones. Debemos tener un diagnóstico clínico confirmado con pruebas de provocación y un diagnóstico con una electromiografía luego de haberse realizado la revisión del paciente por un especialista en columna, descartar que la compresión sea alta, cervical o en el antebrazo del mediano, totalmente confirmada que es a nivel del paso del nervio mediano por el túnel del carpo la compresión, entonces se puede realizar la cirugía endoscópica. Existen 2 abordajes los más utilizados, el del Dr. Chow, del abordaje en la parte proximal y en la parte distal. No los voy a describir, asumo que el Dr. Niso los va a describir más adelante, y el de Age de un solo portal. Voy a mostrarles un pequeño video donde vamos a ver qué sistema se utiliza. Por lo general se utiliza este sistema con un lente, una cuchilla retrógrada, se realiza el abordaje a nivel del pliegue distal, el de un solo abordaje a nivel del pliegue distal flexor de la muñeca, se introduce este sistema de liberación endoscópica y se activa el sistema haciendo un corte retrógrado. Desde la parte distal del retináculo flexor, si aún no ha sido del todo liberado, se vuelve a cortar, dejando así libre el nervio mediano. A continuación, vamos a ver un video de una cirugía. Se hace la preparación del sistema, se monta el lente, se comprueba que la cuchilla esté funcionante. Perdón. Algo pasa con el video, perdón. Ok, podemos observar aquí que está el sistema listo, se hace el marcaje de seguridad para el abordaje. A continuación de haber realizado la marcación del abordaje, tenemos nuestras líneas de seguridad que nos van a indicar por dónde debe entrar el sistema de liberación. Tenemos marcada la línea de Kaplan que nos indica aproximadamente hasta dónde llega el ligamento flexor, el retináculo, la línea entre el cuarto dedo que nos va a indicar más o menos la ubicación del pisiforme. Se va a introducir. ¿Por qué no arranca el video? Ajá. Se detiene, avanza y se detiene. Ese es el video. Es muy largo para dejarlo todo. Suéltelo más adelante. Y déjelo correr nomás. Ahí. Cuando lo deja, suéltelo una vez y ahí suéltelo.
Ok, entonces ya tenemos realizado las líneas de seguridad, marcamos. Vamos a realizar una incisión tomando en cuenta el FCU y el palmar mayor. Entre estas dos realizamos una incisión de 1 centímetro, puede ser más, puede ser menos, siempre teniendo en cuenta no lesionar la rama palmar cutánea, tanto del mediano como del cubital. Se realiza el corte transverso en piel. Profundizamos localizando la fascia palmar, a la misma que le vamos a realizar un corte en forma de una lengüeta con la base hacia distal. Estamos observando cómo se identifica la fascia palmar. Se le realiza el corte antes descrito. Ahí estamos observando cómo se realiza el corte con unas tijeras. Luego vamos a levantar la fascia palmar con la piel a manera de un techo. Vamos a visualizar el túnel del carpo. Vamos a retirar con esta cureta la synovia para así posteriormente poder visualizar el ligamento flexor del carpo. Posterior a esto, introducimos dilatadores en el túnel del carpo. Un segundo dilatador, los que van a abrir y permitir el paso luego del medidor, otro, en el cual tomamos una medida aproximada de hasta dónde vamos a introducir el sistema de liberación, hasta dónde va a llegar el sistema de liberación, siempre teniendo en cuenta de no pasarnos más allá del retináculo para no lesionar el arco arterial palmar. Ahí estamos observando como techo el ligamento transverso del carpo, se va a observar con unas estrías transversales. Lo visualizamos hasta el final. Una vez que hemos llegado hasta el final, se va a realizar el corte retrógrado, o sea, lo vamos a hacer de distal hacia proximal, primer corte, se activa el dispositivo. Esta técnica nos permite visualizar directamente lo que vamos a cortar. Se realiza el corte, regresamos, hacemos una revisión y volvemos a activar el sistema para realizar el corte completo del retináculo. Vamos a observar cómo se va cortando el ligamento transverso del carpo hasta la parte proximal. Revisamos, en caso de que haya quedado algún tejido que no se cortó, se lo vuelve a activar el sistema y se lo corta. Ahí estamos observando. El túnel ha sido liberado. Posterior a esto, comprobamos, introducimos un palpador y comprobamos que el ligamento ha sido completamente cortado. Luego, por el mismo abordaje, localizamos la fascia palmar del antebrazo y también la liberamos. Con ayuda de unas tijeras la cortamos, dejando así libre tanto los tendones flexores como el nervio mediano. Luego se cierra piel, esperamos que el paciente mejore, más seguro es que sí. Según la evidencia clínica, aquí tengo 2 estudios, en los cuales ambos concluyen que la técnica endoscópica es superior al inicio, pero luego de los 3 meses no existe superioridad entre las 2 técnicas. Esta técnica permite que el paciente regrese a sus actividades laborales en un corto tiempo, que no tenga molestias con su cicatriz, una cicatriz más pequeña, y ya no se utiliza la férula posterior a cirugía. El paciente tiene una movilidad temprana.
Muchas gracias. Les comparto esta foto que es de mis compañeros con quienes realicé el posgrado de cirugía de mano y microcirugía en el Instituto Nacional de México. Estoy muy agradecida con ellos, fueron muchas experiencias que vivimos juntos, aprendí mucho de ellos y a quienes recuerdo con mucha estima y aprecio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vilma, excelente su presentación. Un tema sin duda novedoso, la liberación endoscópica del túnel carpiano, que también hacemos aquí en nuestro servicio. Para dar continuidad a esta noche, esta reunión científica, tal vez me gustaría dar paso al doctor Gustavo Niso, que es médico de la Universidad de Buenos Aires, jefe del servicio de miembro superior, y también pertenece al grupo de lesiones de nervios periféricos del Hospital de Clínicas. Entiendo que el doctor Gustavo Niso va a abordar el tema sobre experiencia en la liberación endoscópica del túnel carpiano. Bienvenido, doctor Gustavo Niso. Te escuchamos acá desde Quito, Ecuador. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que esto para mí es muy novedoso. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz de estar compartiendo esto con mis hermanos de ecuatorianos y mexicanos. Así que básicamente yo voy a transmitir mi experiencia en túnel carpiano endoscópico. Menos mal que la doctora habló de la técnica de Chow, porque es una técnica que yo no tengo experiencia. Nosotros en el Hospital de Clínicas nos pusimos a desarrollar la técnica con las cosas que teníamos disponibles. Teníamos todo disponible para hacer la técnica de Chow. No teníamos acceso a todo el instrumental de allí y toda la pistola que mostró la doctora y eso. Entonces, directamente nos jugamos por una sola técnica y en eso es que yo tengo experiencia. Ahora tengo un poquito de experiencia que voy a poner en la charla, porque no es que... Lo apago ahora. Apagado. Está apagado mi micrófono. Ustedes los escucho con eco, pero los escucho. Bueno, las cosas que están repetidas, voy a tratar de obviarlas. Horrible, güey. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí se escucha? Perfecto. Bueno, básicamente lo que vamos a hablar entonces es la liberación del túnel, como hablaste vos igualmente. Yo también tengo una pequeña introducción en esta charla, pero voy a tratar de obviar las cosas que ya mostraste. Como por ejemplo la anatomía del carpo. ¿Me escucha? Sí, ahí. Bueno, acá comparo lo que es la técnica abierta con la técnica endoscópica, ¿no es cierto? Y esta básicamente es nuestra experiencia. Hay dos técnicas, como dijo la doctora. Una es la técnica de Chow y la otra es la técnica de Aquino, que es la que discutió nuestro colega. La técnica descrita por Chow tiene básicamente la misma eficacia que la técnica abierta. Tiene menor morbilidad. Técnicamente es más demandante y tiene una curva de aprendizaje prolongada, ¿no? El conocimiento local de la anatomía es crucial. Nosotros nos pusimos a estudiar mucha anatomía para empezar con esta técnica. En los trabajos que uno busca, básicamente, no se encuentra mucha diferencia significativa entre ambas técnicas. Lo que sí, entre la abierta Mira, y... doctor, ¿Me escucha? se lo escucha abajo. ¿Me escucha bien ahora? ¿Me acerco por ahí? Ahí se escucha mejor, por ahí no me ven. ¿Ahí mejor? ¿Mejor ahí? Bueno. Están silenciados todos, es aquí algo. ¿Ahí se escucha? Sí, listo. ¿Se escucha? Es usted, doctora.
escucha? Bueno, sigo entonces. Lo que sí, en algunos trabajos se puede encontrar que existe mayor complicación, digamos, mayor número de complicaciones en la técnica endoscópica. Como por ejemplo, en este trabajo explica que hay hematomas que nosotros encontramos, secciones de nervios colaterales que nosotros encontramos y alguna neuropraxia. Se puede encontrar del nervio cúbico. Espera que no sé cómo pasar acá. Acá, al igual que mostró la doctora, digamos que son las diferencias de la puerta de entrada. La técnica de Chow tiene dos puertas de entrada, la misma que la GI proximal, y a distal hay que hacer otro portal que es para donde va a entrar la óptica. Esa es la diferencia. Para lo cual hay que hacer un estudio de anatomía importante, el que hicimos nosotros, incluso de algunas disecciones, donde tenemos que ver cómo, digamos, es la anatomía profunda del túnel carpiano, porque nosotros para hacer la vía de abordaje desde afuera, o sea, la vía abierta, aprendimos todo lo que son los parámetros de superficie del túnel, como por ejemplo el hueso pisiforme, la proyección de la primera comisura, la proyección del cuarto dedo. Para el túnel carpiano endoscópico es muy trascendente la anatomía, los parámetros profundos, como por ejemplo el gancho del ganchoso. Una de las cosas más importantes que se desprenden, digamos, del estudio de la anatomía para hacer la técnica endoscópica es la trascendencia del gancho del ganchoso, que incluso se usa después para hacer la vía abierta, porque si nosotros nos acercamos mucho al gancho del ganchoso, tenemos menos posibilidades de lesionar las famosas variantes anatómicas de la rama tenariana. Ahora, cuando uno se acerca mucho al gancho del ganchoso, tiene que tener cuidado cómo hacer corte porque puede lesionar al nervio cubital que pasa por ahí encima. No sé si se ve el cursor, pero está ahí arriba, ¿cierto? Sigo. El abordaje de Chow, como digo, la parte proximal es exactamente igual a lo que mostró la doctora, ¿sí? Se busca el final del túnel a distal, y a distal se hace otro abordaje. Esa es la diferencia con la técnica de Chow, donde va a salir, ¿no es cierto?, el conducto por donde vamos a meter la óptica. Yo ahora les voy a mostrar, al igual que hizo la doctora, cómo es la técnica, ¿sí? Con lo cual podemos cortar el túnel carpiano en forma retrógrado o anterógrada según qué técnica utilicemos. La visión es más o menos parecida y la diferencia es lo que mostró la doctora, la técnica de allí. Y fíjense la relación que tiene que tener el conducto y el artroscopio con el gancho del ganchoso. Es una relación anatómica fundamental. Las complicaciones de los abordajes endoscópicos incluyen la lesión de estructuras nobles, cosa que no es tan frecuente con la vía abierta. Para esto entonces hay que conocer la anatomía, avisar al paciente que el procedimiento se puede convertir en abierto si hay problemas, si hay una obstrucción al paso de la cánula hay que abortar el procedimiento, si no se ve bien hay que tratar de reubicar la misma y tomarse el tiempo para estar seguro que estás en el canal carpiano. Si hay dudas, como dicen los norteamericanos, si hay dudas hay que salir, o en inglés, in doubt, get out. En nuestra experiencia, nosotros hicimos un trabajo preliminar con lo que operamos en el hospital, hicimos 26 procedimientos endoscópicos en pacientes realizados en la institución, 22 completaron el seguimiento, no hubo ninguna recidiva o liberación insuficiente y tuvimos complicaciones. Con 26 procedimientos tuvimos 3 complicaciones, que es lesión en el arco palmar, un hematoma y una lesión del ramo digital. Eso fue la experiencia preliminar. Luego, yo mismo en mi práctica personal me entusiasmé con la técnica y me puse a hacer túneles carpianos, endoscópicos. En el lugar donde yo trabajo, cada vez que hago un endoscópico me graban un disco. Ustedes pueden ver entonces la altura de esa pila de discos, son todos los pacientes endoscópicos que yo hice con esta técnica. La técnica que voy a describir es la técnica de Chow, como ya estuve hablando, lo cual se utiliza el instrumental habitual, pero especialmente esta guía donde nosotros vamos a meter la óptica, ¿no es cierto? Acá preparamos la óptica, hacemos una anestesia regional, ¿no es cierto? Hacemos una expresión para examinar el brazo y buscamos los parámetros de superficie, al igual que la técnica de allí. Luego entramos en... ¿Se escucha? Digo. Hola.
No sé si me están escuchando. Sí, sí, adelante. Ah, perdón. Bueno, decía que al igual en el abordaje proximal es exactamente igual que el allí. Nosotros utilizamos una especie de palpador, ¿no es cierto? Y después ingresamos, o sea, hacemos esa palpación de la persianita o la especie de sensación de tabla de lavar que se tiene con un palpador, y después tenemos que ingresar el instrumental de Chow, que es ese que tengo ahí, hasta el final del canal carpiano. Entonces yo palpo con el pulgar izquierdo, palpo la entrada de ese conducto, ¿no es cierto? Y ahí hago la incisión del portal distal. Esa es la diferencia con la técnica de allí, ¿no es cierto? Entonces ahora fíjense cómo entra, se hace una pequeña disección Roma, y van a ver cómo entra el instrumental de Chow con, digamos, alguna maniobra, vamos a decir, violenta, para decirlo de alguna manera. Fíjense que no es una cosa sin fuerza, van a ver que hago cierta presión para que ingrese el conducto conteniendo al ligamento anular del carpo. Fíjense hasta que sale la cánula por el otro lado, incluso me enganché el guante. Perfecto. Ahí pasa, saco lo que sería el mandril, ¿sí? Y queda el conducto listo para meter la óptica. ¿Está? Ahora van a ver cómo ingreso con la óptica. Se coloca la óptica dentro del conducto. ¿Sí? Y ahí se ve cómo se ve la imagen. Ahora vamos a ir directamente a la visión interna, donde se ve por encima, por el techo, exactamente igual que la técnica de allí, se ve el ligamento anular del carpo. ¿Sí? Entonces yo, a diferencia de la técnica de allí, que en la misma óptica tiene un bisturí, acá entramos con un bisturí retrógrado, tenemos que ir hasta la parte proximal del túnel y tirando, llevándonos el bisturí retrógrado, vamos cortando el ligamento anular del carpo. ¿Sí? Al igual que con la técnica de allí, tenemos que hacer varias pasadas como para asegurarnos que la liberación ha sido completa, como puede verse. También nosotros podemos mover esta cánula, ¿sí? A derecha e izquierda como para comprobar si la liberación ha sido completa. Girar hacia un lado y hacia el otro. Bien, toda esa grasa siempre protruye porque lógicamente se supone que es un compartimiento que está a presión. Una de las críticas que tiene la técnica endoscópica, cualquiera de las técnicas que sea, es que nosotros estamos liberando un compartimiento que se supone que está sometido a alta presión, porque lógicamente si tiene patología el nervio es porque está sometido a una presión exagerada. Y nosotros para liberar el túnel tenemos que meter una cánula con un diámetro que, bueno, que no es menor, es un diámetro interesante. Así, con esa maniobra podemos ver, asegurarnos la liberación del túnel. Ahí ven el nervio y también se puede ver el borde del ligamento, ¿verdad? Bien, bueno, determinada la liberación, sacamos la cánula y con una Halsted podemos observar que está liberado el túnel. Fíjense cómo casi la Halsted puede tocar la piel. O sea, el túnel carpiano no existe o puede estar seccionado. ¿Está? Luego de eso se realizan puntos, ¿no es cierto? Y se coloca la curación y se pone un vendaje compresivo. Bueno, entonces, lógicamente, nos entusiasmó mucho la técnica. Como verán, es algo bastante sencillo. Entonces, hicimos un caso y otro, y fuimos acumulando experiencia, seccionando los túneles. Siempre lo mismo, metemos el bisturí retrógrado, vamos hasta el final y seccionamos. Un caso, ahí lo ven perfectamente. Otro caso, simplemente para que vean distintas imágenes y distintas cosas. A veces en el hospital la óptica no es la mejor, está rayada, pero bueno, sin embargo se puede ver. Fíjense, acá lo mismo. Entramos con el bisturí retrógrado, que ahora viene. Y seccionamos. Este se está demorando un poquito.
Ahí bien. Llegamos, vamos hasta el final. Y cortamos. Ahora, bueno, cortamos, a veces con, digamos, más fácil, menos fácil, pero básicamente es lo mismo. Me interesa que miren este caso en particular. Fíjense, en este caso yo ingreso, veo el ligamento, como lo pueden ver arriba, ¿sí? Entro con el bisturí, voy hasta la parte final y secciono. ¿Sí? Secciono el ligamento, como pueden ver ahí. Esta paciente, esta misma, ven que básicamente el procedimiento no tiene ninguna diferencia con ninguno de los otros. Esta paciente, después en el control, empieza con parestesias, ¿no es cierto?, en los dedos medianos, muy importantes. Parestesias, dolor, parestesias, dolor. Entonces, a los 21 días, como la situación era insostenible, me decidí a explorarla. Y le hice la exploración neurológica. Acá tiene un video acelerado de la exploración neurológica que le hice. Entonces fíjense que lo que se ve debajo es el nervio mediano, ¿sí? Y lo que van a ver arriba, o sea, cerca del ligamento, es, que va a aparecer ahora, es una sección de 3, digamos, colaterales, troncales, que nacen en el mediano, que fueron seccionados, yo no lo pude advertir de ninguna manera, por el bisturí. Este caso, la verdad que, bueno, me acuerdo mucho porque era justamente una colega que le hice la cirugía del túnel carpiano endoscópico y tuve que repararle, como ven ahí, el nervio mediano. Además, no hubo ninguna posibilidad para mí para darme cuenta, bien haciendo el procedimiento, que estaba cortando un nervio y la realidad es que bueno, lo pude reparar, como ustedes están viendo acá, hice una reparación microquirúrgica. Esta filmación que ustedes están viendo es de un microscopio, pero hay que reconocer que esto es posible y además es uno de los últimos túneles endoscópicos que hice, es decir, que no se puede achacar esta complicación a una curva de aprendizaje o a una falta de experiencia. O sea, yo con toda la experiencia que tenía, con toda esa torre de pacientes que ustedes pudieron ver, sin embargo, el sistema no me protegió para que le seccionara el nervio al paciente. Entonces, podemos concluir que este es un método técnicamente demandante, es confiable para liberar el canal del carpo, porque no tuvimos ningún solo caso donde no liberamos el canal. ¿Tiene una tasa de complicaciones? La realidad es que muy baja. Ustedes vieron toda esa torre de pacientes que operé y no tuve complicaciones. Pero en mi experiencia, las complicaciones que tuve tienen escasa predictibilidad y no dependen exclusivamente de la curva de aprendizaje, lo cual a mí me ha dolido mucho y es algo que lo tengo, digamos, como reservado para algunos casos. Ya no es algo que lo hago con tanto entusiasmo y quizá puede ser que tenga que ver con la técnica, porque por ahí estas complicaciones son con la técnica de Chow y no es el caso de la técnica de allí. Pero, digamos, lo estoy mirando a toda esta técnica con otros ojos, como ustedes podrán entender. Muchas gracias. ¿Se ha podido escuchar? Vamos a dar continuidad a la reunión científica. Agradecimiento a Gustavo, excelente tu presentación, Gustavo, y sobre todo, yo creo que nosotros aprendemos mucho más de las complicaciones que nosotros se puede presentar en los estados, en los congresos. Es interesante presentar lo bueno, lo malo y lo feo de la técnica quirúrgica. En nuestro servicio tenemos una experiencia de 150 casos por liberación endoscópica del nervio mediano y tal vez hasta que el doctor Hidalgo prepare su charla, una pregunta para Gustavo. ¿Cuál es el índice de recidiva a los 2 años y por qué crees que se presenta recidiva? Igual pregunta para la doctora Vilma en el Hospital OVNI en Guayaquil. Recidivas del túnel carpiano endoscópico con la técnica que ustedes utilizan, ¿y a qué creen que se debe esas recidivas? Por favor, o no han tenido recidivas. Mira, yo no he tenido, vamos a decir, no he tenido diferencias en cuanto a la de cielo abierto. Y yo personalmente no creo en la recidiva del túnel carpiano. O sea,
El túnel carpiano, si vuelve, es porque o fue mal diagnosticado desde el principio o tenía otra compresión que pasó inadvertida, o un síndrome de pronador redondo, o una neurocitis cubital. En mi experiencia, y digamos con el conocimiento que más o menos tenemos entre los colegas que yo conozco, es muy poco probable que un especialista corte insuficientemente el túnel carpiano. Estoy viendo más complicaciones del otro lado, o sea, por ahí o por liberación excesiva o por cortar otras estructuras o todo lo que ustedes quieran. Pero he visto poca recidiva de túnel carpiano. Y si me viene a mi consultorio como recidiva de túnel carpiano, la sospecho. Hay algo que está fallando, o fue mal diagnosticado, o falta liberar otra cosa, o es otra cosa. Pero, digamos, tengo tendencia a sospechar de la recidiva. Bueno, Gracias, Gustavo. Doctora Vilma, por favor. en mi caso, no tengo tanto tiempo como el doctor Gustavo Niso, pero solo he realizado una revisión de una recidiva de una cirugía endoscópica. No la había realizado yo, así que no puedo dar fe de que estuvo liberado por completo o no. Hernández, por favor, la pregunta y recidiva en la liberación del túnel carpiano, ¿cuál técnica utilizas? ¿Cuál prefieres? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Te escuchamos, por favor. Damos el paso a México. Eduardo Hernández, te escuchamos. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros tenemos la posibilidad de tener dentro del servicio de cirugía de mano un endoscopio solo para nosotros, y realizamos a nivel institucional solamente la técnica de AGI. Y hemos hecho campañas incluso de cirugía extramuros fuera del hospital con personas de escasos recursos en otras partes de México, y hemos hecho una cantidad impresionante de cirugías, y efectivamente la tasa de recidiva es poca, pero sí las complicaciones pueden estar presentes. Aunque sí tiene que ver, yo creo que mucho con la curva de aprendizaje, porque la técnica a cielo abierto también no es inocua. O sea, aunque es menos frecuente hacer lesiones nerviosas, también hay otras situaciones que pueden presentarse en un abordaje abierto. Entonces, el conocimiento de la anatomía, el no apresurarse a realizar un procedimiento que aunque sea de corta duración, tiene que ser muy preciso, y siempre ver qué es lo que está uno cortando, porque para eso es la técnica endoscópica. Efectivamente, cuando hay mucha sinovial, cuando hay algunas otras circunstancias que no son el caso ideal, que yo creo que ese es el problema, que queremos hacer cirugías que no están indicadas, o sea, hacer una liberación del túnel del carpo endoscópico tiene indicaciones, y cuando brincamos esas indicaciones es cuando empezamos a tener las complicaciones. Entonces, si tenemos una buena indicación, si tenemos una buena técnica, va a ser un buen resultado. Y hasta ahorita nosotros, los estudios que hemos realizado y las técnicas que tenemos han sido muy positivas. El índice de recidiva ha sido del 1%, y realmente las complicaciones van del 0 al 3%, como están descritas en casi todas las técnicas de liberación de nervio, inclusive abierto. Pero bueno, al final la decisión del cirujano y las indicaciones precisas son lo más importante, y tener la experiencia. La técnica de Chow yo la realizo, por ejemplo, en la medicina privada, y también sí he tenido más complicaciones en esa técnica, sobre todo las lesiones del arco palmar, cuando no se tiene una buena medición de la línea de Kaplan, y cuando se hacen otras situaciones alrededor, ¿no? Pero sí, la protección del arco palmar superficial es también una de las situaciones importantes cuando uno se va muy distal. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a dar continuidad entonces a la presentación del doctor Fernando Hidalgo Cisneros, que está aquí en el auditorio del Hospital Militar. El doctor Hidalgo es traumatólogo ortopedista, cirujano de mano, profesor titular de la carrera de medicina, actualmente es director del posgrado, y será quien asuma la presidencia del capítulo de mano en el 2019. Bienvenido, doctor Hidalgo. Tiene barra propia hinchada, tiene barra propia. Primero, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí. Gracias. Vilma, qué gusto verte. Gustavo, gracias por la conferencia. Eduardo, como siempre, un abrazo grande.
Siempre es bueno verte. Sí, Está Víctor por allá también. Un abrazo y todos estamos aquí entusiasmados con este proceso de webinar y poder conectarnos al mismo tiempo y compartir estas ideas que tenemos. ¿Se ve la exposición? ¿Sí? Ya. Sí. Vilma, ¿sí se ve? Porque yo pierdo el contacto de la pantalla. Sí, sí se ve. Y se ve. Gracias. Un saludo de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología, el capítulo de mano. El apoyo que tenemos este rato con DIFARE también. Creo que debo ampliar aquí. ¿Sí? Voy a tratar de pasar rápido las exposiciones por honor al tiempo. El tema que he querido conversar ahora con todos nosotros y compartir es la tendinosis de Kervain. Un saludo a nuestro centro de Citocan Centro del posgrado de Ortopedia y Traumatología, de los que formamos como nuestros alumnos en el posgrado, nuestro hospital. Y los objetivos que me planteo es hablar un poco sobre los conceptos generales, la fisiopatología y la técnica quirúrgica. Yo creo que para ser grande hay que apoyarse en gigantes. Y por eso recordemos a Kervain, un médico suizo, que fue el que primero describió un poco esta enfermedad y que contribuyó mucho también a parte de los rayos X. Por definición, una tendinitis es la inflamación de un tendón en el primer compartimento de extensores, lo cual provoca dolor y principalmente a la función de la presión del dedo pulgar y una capacidad funcional importante. En esta parte anatómica vemos, y quisiera que nos fijemos en lo importante de la relación de la rama del nervio radial, superior, medio, inferior y del retináculo que está cubriendo el primer compartimento de extensores de dedo pulgar. Como vemos, esto es importante, de acuerdo a lo que hemos estudiado, la epidemiología va de 30 a 50 años, una prevalencia más en mujeres, y es una enfermedad que cuesta a la escuela americana aproximadamente 20 billones por año por paras laborales. Y hay muchos factores de riesgo, pero principalmente es el trabajo manual repetitivo el que nos lleva a esta enfermedad. Pero ¿por qué traigo a tema esta conversación de Kervain que posiblemente se ha hablado mucho en los foros internacionales? Lo que nos hemos dado cuenta en el equipo de mano es que cada vez más se está presentando esta enfermedad en jóvenes. En jóvenes, entiéndase, entre el promedio de 17 a 25 años. Y enseguida nos preguntamos, ¿cuál es el movimiento repetitivo que están haciendo para que lleguemos a esta inflamación de los tendones? Y comenzamos a ver que ahora se ha vuelto parte de nuestra vida el celular. Y comenzamos a investigar la evolución del celular desde las películas que logramos ver en los años 80, y cómo ha ido desde la evolución del primer Nokia, que creo que todos recordamos, al menos la generación antigua, al famoso Motorola que soportaba un piedrazo, y de repente ya se fue evolucionando hasta que Nokia comenzó a sacar el que podía tener cámara, y en el momento que se tuvo cámara comenzó a evolucionar el tiempo del celular. Acá a ser más pequeño, a tener textos, a permitirnos los intercambios de imágenes, y de repente apareció ya a inicios 2000-2010 esta evolución con este señor, para formar el nuevo mundo Mac y formar la posición de los iPhone. Obviamente los coreanos no se iban a quedar, y Samsung también comenzó a sacar teléfonos más grandes, y de esos ya salen las líneas Galaxy y las líneas Note. Y esto nos ha llevado a las tablets. Y yo me asusto mucho cuando veo a los alumnos agachados escribiendo en su tablet y presentan las cervicalgias y los dolores de cuello. Y esto lleva también a lo que la gente adulta mayor comienza a tener que adaptarse para comunicarse, y quieren también adaptarse a la comunicación por tablet, y los niños ahora nacen con un chip diferente. Es increíble como antes a los niños les entretenían con chinescos y muñequitos, pero ahora los padres que les dan a los niños de 2 o 3 años un celular para que estén viendo videitos. Entonces los niños ya de entrada vienen con una nueva adaptación a este proceso informático. Y los médicos, ustedes que pasan visita médica, ya están comenzando a utilizar más la tablet. Esto ha sido prácticamente una revolución en el mundo, y estas revoluciones nos traen consecuencias de adaptación. La mano de por sí es un instrumento mágico principal que expresa nuestro sentimiento y nuestra inteligencia y nuestro corazón. Y adquiere varias posiciones, y principalmente el primer dedo en lo que es el proceso de agarre de presión en un 70% de la función de la mano.
Y esto lo expresa magníficamente Eduardo Zancoli cuando hace la comparación de cómo puedo tener el cierre de la apertura de la falange distal con el segundo dedo, cómo se luxa mínimamente la articulación trapecio-metacarpiana y el primer compartimento, o cómo cuando se hace la presión en la falange proximal con el segundo metacarpiano, adquiere una posición diferente la articulación trapecio-metacarpiana. Y eso nos hizo preguntarnos cómo estamos cogiendo los celulares. Yo les invito a todos a que vean que en realidad comienzan a escribir el texto con los dedos pulgares y no escriben con el segundo dedo, con el dedo índice. Y comenzamos a hacer, les comento, en México y en Argentina, estudios de mediciones. Tenemos una aplicación que se puede recoger en App Store que comienza a contar cuántas veces son un tic o una pulsación en la pantalla. Y en personas, estudiantes de medicina, de fisiología de segundo semestre, entre los 19 y 20 años, comienzan en un día normal a tener hasta 4,000 pulsaciones. 4,000 veces que se está moviendo esta articulación a esa velocidad. Y cuando están estresados o queriéndose comunicar más, llegan hasta 6,000 ciclos. Con el dedo pulgar y el dedo derecho. Y esto comienza a tener una incapacidad, y si encima comienzan a tener una actividad repetitiva, llámese manejar el mouse, llámese la tablet o la computadora, comienzan a tener inflamaciones. Entonces sí nos ha llamado mucho la atención y estamos trabajando en este estudio de ver cómo el proceso de adaptación de cómo se escribe está llevando esta patología. Y una vez que está inflamado, fuimos a parar en la parte de bibliográfica. Y esto ya reporta el PubMed. Ya reporta que el 50% de jóvenes envían más de 50 mensajes antes de por día. Y ahora incluso llegan a mucho más porque ya está más libre y asequible lo que es el WhatsApp o las formas tecnológicas diferentes. Y las redes sociales. Esto experimenta dolor y debilidad. Y una vez que se instala el cuadro, es muy difícil comenzar a bajar la tendinitis o a quitarles el celular. O que comienzan a disminuir la cantidad que comienzan. Yo sé que estamos enfrentando posiblemente un problema de adaptación y hasta que posiblemente nos llegue un problema económico, porque a mucha gente no le va a gustar saber cómo está manejando el celular. Pero sí podemos prevenir y decir, cojan bien el celular y escriban de una manera adecuada. Hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar ahora. La etiología sabemos que es una compresión en el primer compartimento de sensores, que va a llevar un proceso histológico degenerativo desde una degeneración misoidea a un tejido fibroso que comienza a aplastar a los tendones. Sin embargo, en los trabajos que hemos hecho nosotros aquí a nivel local, hemos descrito que muchas veces encontramos un doble compartimento de extensores, que entre los dos compartimentos existe un canal accesorio o muchas veces, como ya se ha demostrado anatómicamente, el aductor tiene muchos fascículos en su vientre. Por lo tanto, es un problema de contenido y continente. Fuimos a hacer las revisiones sistemáticas sobre las poblaciones y sí comenzamos a encontrar reportes de un doble tabique articular a este nivel, que causa el dolor. Por lo tanto, existe una variabilidad anatómica. Es decir, el paciente joven con movimientos repetitivos, con mal manejo al celular, se inflama y debuta, además de eso, con la variación anatómica descrita de un doble túnel a nivel del primer compartimento de extensores. No me voy a tener mucho en la clasificación de la enfermedad en honor al tiempo ni en los cambios histológicos. Recordar la clínica, el dolor, el edema, la sensibilidad progresiva, las pruebas clásicas para el diagnóstico, Brunelli, las pruebas de Finkelstein, que están por señalarse, que ya recordamos, y las demás. Y además de esto, las pruebas diagnósticas directas de diagnóstico. El diagnóstico diferencial, disartrosis, quistes sinoviales, síndromes de Bertenberg, síndromes de intersección, están por mencionarse. Es importante pedir placa de rayos X. Sí quiero tomar 30 segundos con esto. Muchas veces uno salta la placa de rayos X, pero hemos demostrado que se pueden reportar periostitis a nivel de la apófisis tiloides del radio en muchas de estas inflamaciones. Y que es importante llegar a ese diagnóstico como estamos viendo en este gráfico. En lo que es el tratamiento, el objetivo principal es aliviar el dolor, evitar la recurrencia y disminuir las complicaciones. Para eso tenemos muchos caminos, ortopédicos o conservadores, muchos como el ortopédico, infiltraciones, inmovilizaciones, AINES,
Pero más que esto, el tratamiento conservador más caro es el reposo. Es difícil que alguien comience a dejar de utilizar el celular o lo baje progresivamente. Y muchas veces, como el paciente es mal llevado, nos toca iniciar con una inmovilización, poner férulas. Fuimos a buscar en Cochrane y nos reportan de esa misma manera tratamientos ortopédicos, pero ellos no reportan porque para el año 91 y 2001 no había el boom de las tablets. Otra posibilidad puede ser las infiltraciones. No nos gusta infiltrar porque prácticamente si no tenemos el apoyo de un eco, podemos agredir al nervio, no podemos llegar al primer compartimento y muchas veces que se infiltra, por más resultados iniciales buenos que se tenga, sabemos que los corticoides, como está en este reporte, pueden afectar a nivel histológico el tendón y ocasionar rupturas. Si están mal manejados, pues posiblemente lo hacemos una vez más o solamente una vez y no volvemos a infiltrar. La acupuntura siempre tiene su espacio, respetamos, no compartimos, pero también se reporta a nivel de la literatura internacional, como la fisioterapia y la iontoforesis. Sin embargo, si el paciente joven se mantiene con la movilidad, movimientos repetitivos, aberrantes, erróneos, no hace caso, no estamos logrando controlar y el eco incluso nos llega a reportar una tendinitis importante, es muy posible que tengamos un doble compartimento y la única solución va a ser una liberación con una apertura microquirúrgica con técnica de microcirugía. Y siempre, como vemos en este gráfico, no sé si se le puede señalar, se ve el retináculo mostrando el abductor, pero muchas veces tenemos que ir a buscar el doble compartimento y siempre respetando el momento de la separación con los farabes, con las micro separadores, no comprimir las ramas nerviosas del nervio radial. Nosotros preferimos la incisión longitudinal en vez de la transversa, porque la transversa podremos el riesgo de tener lesiones a nivel de los nervios. Miren aquí, estamos señalando claramente el abductor y el extensor. También tenemos técnicas abiertas endoscópicas. Las endoscópicas hemos hecho inicialmente, pero preferimos la microcirugía. Ese es un trabajo de un reporte de tesis de grado, en el cual, en el proceso de 2010 a 2014, fuimos a investigar los pacientes de Kervine, utilizamos 120 cirugías, y en los cuales de los 120 pacientes en 110, encontramos la frecuencia importante de un doble compartimento anatómico anómalo en el primer compartimento de extensor, y que ahora estamos trabajando en la relación directa que tiene con la movilidad repetitiva del celular. Para terminar, este es el algoritmo diagnóstico que nosotros seguimos en el hospital. Si hay dolor e incapacidad funcional con historia clínica y con los exámenes físicos descritos, el Kervine está diagnosticado. Si es alguno menos de 3 semanas, podemos tratarle con AINES, con lo que podemos manejar directamente el doloartrosamín, que nos está apoyando ahora. Tenemos la férula, la inmovilización y la fisioterapia. Si es que es crónico más de 2 meses y no está cediendo a la fisioterapia, la cirugía va a ser la mejor opción después de 2 o 3 meses que hemos llegado con esta enfermedad. Por lo tanto, es una patología ahora más frecuente y más frecuente en jóvenes, con una alta frecuencia de subcompartimentos, con muchas veces el cirujano entra y si no tiene experiencia solo abre un compartimento y el paciente sigue con dolor porque nunca se vio el segundo compartimento anatómico. Y siempre hay que hablar de las alternativas terapéuticas del paciente y pedir en lo posible de que baje el uso de su celular. No subestimen la patología, lleguen a un diagnóstico adecuado, un tratamiento oportuno, si es la técnica quirúrgica que sea microcirugía y con gente que tenga experiencia en cirugía de mano. Muchas gracias a todos. Lo traté de hacer rápido en honor al tiempo. Bueno, muchas gracias por la charla al doctor Fernando Argos Cisneros. Queremos dar paso a un foro abierto. Estamos conectados con México, Argentina, con Guayaquil, con el Hospital OVNI, Hospital Militar. Por favor, alguna observación, comentario, alguna pregunta de nuestros panelistas sobre lo hasta aquí expuesto y luego daremos paso al auditorio para alguna pregunta o comentario. Por favor, foro abierto, si alguien de ustedes quisiera hacer alguna pregunta o comentario, estamos completamente abiertos. Adelante, por favor. Doctora Vilma, me parece. Vamos con Guayaquil.
Estamos sin audio, no sé si ya nos escuchan. No. Estamos sin audio. Es la primera vez que William De mano. Escrito ellos. Tenemos contacto con México, ¿le escuchamos? Eduardo, si puedes hablar algo. Eduardo, está bloqueado Argentina. Ahí va. Te escucho. Te escuchamos, adelante. Lo que sí sé es que la próxima A ver, uno por uno, doctor Avino. dio una revisión muy buena de todas las marcas de celular. Pero depende cómo le escribas, Eduardo, cómo la manejes. Pero Samsung después le puede abarcar hasta que... Doctor Avino, por favor. Sí, lo escuchamos, adelante, voy aquí. Ok, doctor Hernández, tengo una pregunta. ¿El momento oportuno para realizar el artroscopía en las pequeñas instituciones se relaciona con la edad, con la evolución del sistema, la podría de la mano para tomar la decisión o qué es lo que más concreto? Sí, el momento ideal es cuando el paciente todavía no tiene una deformidad importante, tiene la capacidad funcional todavía todavía adquirida, y sobre todo cuando ya tuvo tratamiento por lo menos un año o un año y medio con tratamiento reumatológico, ya sea con inmunosupresores, ya sea con anticuerpos monoclonales, algún tratamiento con esteroides, y que los procesos activos de inflamación hayan por lo menos estar controlados, porque no es un procedimiento para cualquier paciente inicial con artritis reumatoide, debe de estar controlado por su reumatólogo, y finalmente tampoco llegar a las etapas finales de destrucción celular, donde realmente la artroscopía no va a tener ninguna ventaja, la sinovectomía no va a ser la indicación adecuada, y de ahí ya son procedimientos de salvamento de las articulaciones. Pero el momento ideal es ese paciente que todavía no tiene deformidad, que todavía tiene una articulación funcional y que ya tiene un tratamiento reumatológico establecido. Gustavo, ¿quieres comentar algo desde Argentina? Sí, una pregunta para Eduardo. ¿Vos solamente tomás la decisión de hacer la artroscopía con el estudio radiológico o algún otro estudio para saber las características del perfil de la sinovitis que puede, digamos, adaptable a la técnica de la artroscopía? Sí, gracias Gustavo y un saludo. Mira, por obvio el tiempo no lo puse, pero la realidad es que es todo un protocolo de diagnóstico. El protocolo inicial es radiográfico porque es con lo que llegan generalmente los pacientes en reumatología. Después solicitamos en muchas ocasiones estudios de ultrasonido, de ecografía. Nosotros en el hospital tenemos la oportunidad de tener médicos especialistas que se dedican solamente a ultrasonido musculoesquelético, y entonces tienen muy buena capacidad de resolución y de incluso de diagnóstico por esa vía. Y finalmente la resonancia magnética, que ya es el estudio definitivo para poder diagnosticar algunos otros tipos de sinovitis que pueden ser ya un poquito más complicados que el puramente reumático. Entonces, sí es un protocolo inicial. Todos estos pacientes ya también son multitratados y multivistos en muchas especialidades, y a veces hay algunos otros estudios agregados. Pero básicamente esos tres son los del protocolo y los que se deben de hacer en todo paciente que va a ser sometido a una artroscopía de muñeca o de pequeñas articulaciones. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos 5 minutos para concluir esta reunión científica, y me parece que aquí de Quito hay alguna otra pregunta. Fernando. Eduardo, en lo que es las tracciones, en la parte de la técnica, las tracciones de la artroscopía, muchas veces tenemos problemas de laceraciones o alteraciones en la piel.
¿cuál es la recomendación de peso que tú manejas para tener el equilibrio entre mantener la tracción, que no se te vaya el espacio para poder hacer la artroscopía, y qué peso estás manejando? Sí, mira, el equipo de tracción que yo utilizo tiene un dinamómetro en la parte superior y tú puedes medir la cantidad de libras que le estás poniendo de tracción. Se recomienda no pasar de 20, pero tienes que tener más de 15. Entonces, esa máquina te permite al momento de estarla girando, dar la tracción longitudinal y medir la tensión que le estás dando en libras. Los otros equipos, como pueden ser los de tracción longitudinal, lo que vimos ahí de las estructuras que solamente detienen la mano, pierden mucha capacidad y a veces se van perdiendo algunos son de aire o algunos tienen pila, y entonces pierden la resistencia y vas perdiendo la reducción y a veces tienes que estar modificando durante el procedimiento. Entonces, yo lo que encontré como resultado más objetivo es este tipo de tracciones longitudinales con la mesa que vieron ustedes al inicio, y finalmente, como van a ser estas trampas chinas que le colocas, la altura que tienen, la tracción que se tiene y el diámetro del dedo que vas a traccionar. Entonces también eso son algunas modificaciones técnicas que tienes que habituarte cuando hacen todos estos procedimientos en una sola cirugía. Pero realmente los dispositivos pueden ser funcionales para muñeca, pero para metacarpo falángicas y trapecio metacarpal sí hay que tener ahí ya algunas modificaciones para evitar lesiones cutáneas y lesiones de dolor regional complejo, que también se pueden dar por tracciones prolongadas en muchos de estos procedimientos. Gracias. Tenemos una pregunta que nos llega vía chat y también por el escrito del doctor Víctor Naula. Él dice, ¿por qué es la frecuencia tan alta de la tenosynovitis Becker-Vain en mujeres con niños pequeños? Me parece que debería conocer esto Fernando Hidalgo. Primero, el embarazo no es una enfermedad. El embarazo es un estado fisiológico en que se encadenan varios cambios hormonales, y esos cambios hormonales incluso permanecen hasta cuando la mujer está dando de lactar. Por lo tanto, muchas veces en el momento que la madre da de lactar y además de eso, un cambio hormonal que dematiza el tercer compartimento en el cuerpo, además de eso tiene posturas inadecuadas al llevar al niño, estábamos diciendo que eso es lo que estimula el dolor, por lo tanto son cambios hormonales, cambios de edema, de líquidos en los compartimentos y posturales. Por lo tanto, a una persona que está dando de lactar, no se le puede hacer una intervención quirúrgica, porque esperamos a que el cambio hormonal vaya a regularizar la homeostasis principal corporal. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, una pregunta? Aquí del auditorio, alguno de nuestros médicos jóvenes quiere preguntar algo a los colegas, por favor. Está abierto esto, tenemos algunos minutos todavía. Una pregunta para a ver, doctor Avino, voy aquí. A ver, Gustavo, perdón, Gustavo está Argentina. Si vos, por ejemplo, tenés una chica que se embaraza y tiene un Becker-Vain, ¿no? Y la dejás, en la etapa de lactancia la dejás esperar. Si tiene otro embarazo y le vuelve a agarrar otra vez, porque me ha pasado, ¿qué haces? ¿La operás o volvés a esperar? O sea, estuvo tan emocionado que fue continuo, tras continuo, todo ahí mismo. Sí, hemos pasado por eso y hemos obtenido medidas que van desde la hidroterapia, van medidas de férulas, de medidas locales, el paracetamol, que es un medicamento que puede ser manejado en la parte obstétrica, pero sí la prefiero esperar. Sí la prefiero esperar, sí la prefiero esperar. No nos gusta entrar directamente. ¿Cuál es tu criterio, Gustavo? ¿Tú operas? Mirá, si en ese caso en particular la terminé operando porque ella estaba absolutamente podrida, quería solucionar el problema. Voy a estar con esto. Entonces la terminé operando y anduvo bien. Pero por eso, Gustavo, no hay enfermedades, hay pacientes. Sí, para cada uno. Así es. ¿Algún comentario más? ¿Aló? ¿Estamos con audio? Sí. A mí me gustaría agregar que cuando se haga los estudios de diagnóstico para el Becker-Vain, adelante. Escuchamos, México. Uno de los estudios yo creo que más importantes cuando se realiza de manera correcta para la enfermedad de Becker-Vain es el ultrasonido musculoesquelético.
Ahí se pueden ver ese problema de contenido incontinente. A alguien que tenga experiencia realizando estos procedimientos ecográficos puede darnos esa referencia de los septums y también de cuántos tendones están involucrados en la zona. Entonces eso también es una información que se debe solicitar al médico que realiza el ultrasonido o el ecograma para que nos pueda dar esa información, porque eso nos puede hacer tomar una decisión de operar o no operar a un paciente. Bueno, tú sabes que la ecografía es un examen operador dependiente y los ecografistas muchas veces no tienen esa minuciosidad para hacer una interpretación adecuada. Los hallazgos que nos referimos en este estudio que hemos realizado se refiere en el acto quirúrgico. Ecográficamente casi no han sido reportados ni doble túnel ni tendón supernumerario. Nuestros hallazgos quirúrgicos han sido en nuestro quirófano y hemos reportado aquí en nuestro estudio. De tal manera que muy difícil apoyarse con un muy buen ecografista. Actualmente estamos interesados, los médicos traumatólogos del servicio, en realizar ecografía aquí en nuestro servicio, es decir, los traumatólogos cirujanos vamos a estar comenzando también a realizar ecografías a nuestro cargo aquí en Ecuador, en Quito al menos, en el Hospital Militar. Tenemos una pregunta por escrito, me parece que estamos con el tiempo. Me gustaría escuchar si le enfocan al doctor Víctor Naula. Víctor en Guayaquil, el doctor Naula está ahí. Acá en Guayaquil tenemos una pregunta. Doctor Niso, ¿usted recomienda la liberación del túnel carpiano en pacientes adultos mayores? Sí, claro. Yo lo libero siempre que, cuando yo diagnostico un túnel carpiano lo libero, porque no lo libero para que vuelva a que retrocedan los síntomas, sino que... ¿Endoscópica o abierta, doctor? Abierta normalmente. Pero lo abro siempre porque lo que quiero es que no se siga lesionando, porque la presión va lesionando el nervio. Si yo sigo esperando, ¿qué va a pasar? Va a seguir sufriendo y empeorando. Entonces, no lo opero a un anciano para que retrograda, para que se cure como estaba antes, sino que lo que hago es frenar el proceso para que no siga. Hay un estudio, de la Academia Americana en que se realiza un seguimiento a pacientes de la tercera edad, que era la pregunta, en que ellos generalmente acuden al consultorio con síndrome de Tuender-Karpov severo. Muy difícil que acudan con un leve o moderado, generalmente severo, y el criterio es el que ha dicho Gustavo y estamos muy de acuerdo. Se opera para evitar que el nervio se siga alterando o degenerando. Sin embargo, hay que estar claros de una cosa. Hay que advertir al paciente que por lo menos debe esperar un año para que sienta algún alivio o mejora. Lo que le podemos ofrecer es que el dolor sí se va. La fuerza muscular va a conseguir poco, no mucho, pero la sensibilidad va a tardar mucho. Y pasados los 12 meses, en el túnel de Karpov severo en personas de tercera edad. Esto está publicado en un artículo de la Academia Americana de Cirujanos de Mano de los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Algo más tenemos? El auditorio, doctor Víctor Naula, queríamos un saludo a nuestro presidente, Víctor Naula, tal vez está ahí. Doctor Naula. ¿Cómo está? Saludos a todos, muchísimas gracias. Saluden, levante la mano. Al auditorio. Aplausos. Bueno, les agradezco muchísimo. La Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología ha iniciado estos eventos que van a tener la característica de no ser solamente de provinciales, sino gracias a la tecnología podemos hacerlos nacionales e incluso internacionales. Agradecemos al doctor Eduardo Hernández Méndez Villamil de México, al doctor Gustavo Niso, con quien vamos a cuadrar algunos talleres ya para el próximo año en el Congreso en la ciudad de Cuenca. Con mucho gusto. El apoyo incondicional de Fernando y de William en Quito, muchísimas gracias, y la doctora Vilma Barrezueta, que es nuestra representante de mano aquí en Guayaquil. Muchas gracias. Creo que damos por terminar esta reunión científica. Un agradecimiento a Eduardo Hernández Méndez Villamil de México, Gustavo Niso de Argentina, doctora Vilma Barrezueta de Guayaquil. Un saludo al Hospital Omnia, al auditorio, y un agradecimiento aquí a todos nuestros alumnos del Hospital Militar y el auditorio que estamos reunidos, que hemos asistido con mucho interés a esta charla científica. Víctor, felicitaciones, cuenta con nuestro apoyo, un abrazo a todos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. A ver, no se vayan porque tenemos que hablar de negocios.
Sí, ya se lo sacó. Más que el micrófono es el tema de... No, la laptop es que... Y el audio, las palabras del doctor de por sí que nos ubican. Sí, sino que el problema es que los paneles aquí no valen. Claro. Que escuchaba ruido y lo que estaba haciendo es que como usted había todo el volumen acá y tenía esto de acá, le estaba generando retorno a la laptop. ¿Nos vamos? Ya, doctor. Sí. Justo, ¿no? Pasa muy bien. Buenas Gracias. noches. Lo estamos viendo.